Buenas tardes, Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 8, desde el verso 76. Dice así: en cuanto ocurrió eso, los Vaishnavas que estaban ahí de pie cantaron todos en voz alta, Haribol, Haribol, Haribol. Y el sacerdote Gosai Das me llevó la guirnalda y me la puso alrededor del cuello. Bueno, el acontecimiento fue que la deidad que él fue a visitar, la deidad de Madana Mohan, él la fue a visitar para conseguir respuestas si debería escribir el Chaitanya Charitamrita, y de la deidad se desprendió la guirnalda y el sacerdote entonces se la puso en el cuello a Krishna Kavira Goswami, indicando que tenía toda la autorización para escribir el Chaitanya Charitamrita. Entonces sigo. Yo me sentí muy contento de tener la guirnalda que representaba la orden del Señor. De inmediato comencé a escribir este libro, el Chaitanya Charitamrita. En realidad, el Chaitanya Charitamrita no es algo que escribo yo, sino que es el dictado de Sri Madhava Mohan. Mi acción de escribir es como la repetición de un loro. Significa si la Prabhupada, esa debe ser la actitud de todos los devotos. Cuando la Suprema Personalidad de Dios reconoce a un devoto, le da la inteligencia y le indica cómo puede ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Eso se confirma en el Bhagavad Gita, donde se dice: Tesan satatan yuktanam vayanam priti purvakam danami buddhi yogam tanjene man upayantite. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual puedan venir a mí. El verso está en el capítulo 10 y es el verso 10. La oportunidad de dedicarse al amoroso servicio trascendental del Señor está a disposición de todos, porque cada entidad viviente es por constitución una sirvienta del Señor Supremo. Dedicarse al servicio del Señor es la función natural de la entidad viviente, pero debido a que ella está cubierta por la influencia de la energía ilusoria Mahamaya, la energía material cree que eso es una tarea muy difícil. No obstante, si ella se coloca bajo la guía de un maestro espiritual y hace todo con sinceridad, de inmediato el Señor, que está situado en el corazón de todos, le indica cómo servir. Dadadmi Buddhi Yogam Tam. El Señor da esa indicación y de ese modo la vida del devoto se vuelve perfecta dentro del contexto de Yoga Maya. Todo lo que el devoto puro hace es por instrucción del Señor Supremo. De manera que el autor del Chaitanya Charitamrita confirma que todo lo que escribió lo hizo bajo la dirección de su deidad, Sri Madana Mohan. Texto 7.9. Así como un mago hace bailar a un muñeco de madera, yo escribo tal como Madana Gopal me ordenó hacerlo. Esa es la posición de un devoto puro. Uno no debe asumir ninguna responsabilidad por su propia cuenta, sino que debe ser un alma entregada a la Suprema Personalidad de Dios, quien entonces le da instrucciones de cómo Chaitya Guru, o sea, en el corazón o el maestro espiritual interno. A la Suprema Personalidad de Dios le agrada guiar a un devoto desde dentro y desde fuera. Desde dentro lo guía en forma de superalma y desde fuera lo guía a través del maestro espiritual y los devotos. Por eso es importante el Sadhu Sangha, la asociación con devotos. Verso 80. Se acepta como la deidad de mi familia. Yo acepté como la deidad de mi familia
a Madana Mohan, cuyos adoradores son Raghunath Das Goswami, Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Yo le pedí permiso a Srila Vrindavan Das Thakur orando a sus pies de loto, y al recibir su orden traté de escribir este auspicioso libro. Significado: Srila Krishnadas Kaviraj Goswami no solo pidió el permiso a los Vaishnavas y de Madana Mohan, sino también a Vrindavan Das Thakur, quien se considera que es el Vyasa Deva de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 82. Srila Vrindavan Das Thakur es el escritor autorizado de los pasatiempos del Señor Chaitanya. Por consiguiente, sin su misericordia no es posible describir estos pasatiempos. Yo soy necio, de bajo estirpe e insignificante, y siempre deseo el disfrute material, pero aún así, por la orden de los Vaishnavas, me siento muy entusiasmado para escribir este libro trascendentalmente espiritual. Los pies del loto de Srila Rupa Goswami y de Raghunath Das Goswami son la fuente de mi fuerza. El recordar sus pies de loto puede satisfacerle a uno todos los deseos. Orando a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y Sri Raghunath Das Goswami, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas Kaviraj Goswami, narro de Chaitanya Charitamrita, siguiendo sus pasos. Sri Rupa Raghunatha Pade Yara Asa Chaitanya Charitamrita He Krishnadas. Así termina los significados de Bhaktivedanta del Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 8, que describe cómo el autor recibió la orden de las autoridades de Krishna Guru y los Vaishnavas. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 9, el árbol del servicio devocional. Srila Bhaktivinoda Thakur, en su Amrita Pravaha Bhasya, ha presentado un resumen del capítulo 9 de la siguiente manera. En el 9º capítulo, el autor de Chaitanya Charitamrita ha ingeniado un ejemplo figurado al describir la planta del Bhakti. Él considera que el Señor Chaitanya Mahaprabhu, a quien se conoce como Vishwambar, es el jardinero de esa planta, porque es la principal personalidad que se ha encargado de ella. En su carácter de disfrutador supremo, él mismo disfruta de las flores y también las distribuye. La semilla de la planta se sembró primero en Navadvip, el lugar natal del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Luego la planta fue llevada a Purushottam Kshetra, Jagannath-puri, y más tarde a Vrindavan. La semilla fructificó primero en Srila Madhavendra Puri y luego su discípulo Ishvara Puri. Se describe en sentido figurado que tanto el árbol en sí como el tronco del árbol son Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los devotos encabezados por Paramahansa Puri y otros 8 grandes sabios y sannyasis son como las extendidas raíces del árbol. Del tronco principal se extienden las ramas especiales, Advaita Acharya, también Nityananda Prabhu, y de esas ramas crecen otras ramas y ramitas. El árbol rodea el mundo entero y las flores del árbol se le han de distribuir a todo el mundo. De ese modo, el árbol del Señor Chaitanya Mahaprabhu embriaga al mundo entero. Debe notarse que este es un ejemplo figurado que tiene por objeto explicar la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Texto 1. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al Maestro Espiritual
del mundo entero, el Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, por cuya misericordia hasta un perro puede cruzar a nado un gran océano. Significado. A veces se ve que un perro puede nadar en el agua por unos cuantos metros y lo regresa a la orilla. Pero aquí se dice que si un perro es bendecido por Chaitanya Mahaprabhu puede cruzar a nado el océano. De modo similar, el autor de Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, poniéndose en una posición desamparada, dice que no tiene ningún poder personal, pero que por el deseo del Señor Chaitanya, expresado a través de los Vaishnavas y de Madana Mohan Vigraha, le es posible atravesar un océano trascendental para presentar el Chaitanya Charitamrita. Texto 2. Todas las glorias y Chaitanya aquí se conocen como Gaura Hari, todas las glorias Advaita Charya Nityananda, Yayo Yayo Sri Chaitanya, Gaura Chandra, Yayo Yayo Advaita, Yayo Yayo Nityananda. Yayo Yaya Sivasida Gaura Bhakta Gana, Sarva Vista Purtihen Yaha Asmarana. Todas las glorias a los devotos del Señor Chaitanya, encabezados por Sivas Thakur, a fin de cumplir todos mis deseos, yo recuerdo sus pies de loto. Significado. El autor continúa observando aquí los mismos principios de adoración de Panchatattva que se describe en el 7º capítulo del Adilila. Sirupa Sanatan Bhakta Raghunatha, Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. También recuerdo a los 6 Goswamis, Rupa Sanata, Bhatta Raghunatha, Sijiva Gopala Bhatta y Das Raghunatha. Significado. Ese es el proceso para escribir un libro trascendental, un sentimental que no tiene actitudes Vaishnava no puede producir escritos trascendentales. Hay muchos necios que consideran que el Krishna Lila es materia del arte y escribe o pintan cuadros acerca de los pasatiempos del Señor Krishna con las gopis, a veces representados de una manera prácticamente obscena. A esos necios les gusta la complacencia material de los sentidos, pero aquel que quiera adelantar en la vida espiritual debe evitar escrupulosamente los libros de esas personas, a menos que uno sea un sirviente de Krishna, de los Vaishnavas, tal como se presenta Krishnadas Kaviraj Goswami al ofrecerle su respeto a Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados y discípulos. No debe tratar de explicar ni escribir estos temas trascendentales. Texto 5. Se debe a la misericordia de todos esos Vaishnavas y Gurus el que yo intente escribir acerca de los pasatiempos y las cualidades del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ya sea que yo sepa o no sepa, escribo este libro para mi propia purificación. Significado. Esa es la esencia de cómo se debe escribir algo trascendental. Uno debe ser un Vaishnava autorizado, humilde y puro. Uno debe escribir las obras trascendentales para purificarse uno mismo y no para destacarse. Al escribir acerca de los pasatiempos del Señor, uno se relaciona con el Señor directamente. Uno no debe pensar de manera ambiciosa que me voy a convertir en un gran autor, voy a ser célebre como escritor. Esos son deseos materiales. Uno debe tratar de escribir para su propia purificación. Puede que lo que uno escriba sea publicado o no, pero eso no importa. Si uno es verdaderamente sincero, al escribir todas sus ambiciones se cumplirán. Que uno sea conocido como un gran autor
o un cuentista secundario. Uno no debe tratar de escribir una obra trascendental en busca de nombre y fama materiales. Texto 6. Me refugio en la suprema personalidad de Dios y Chaitanya Mahaprabhu, quien es en sí el árbol más del amor trascendental de Krishna, su jardinero y también el que otorga sus frutos y goza de ellos. El señor Chaitanya pensó, mi nombre es Vishwambara, aquel que mantiene el universo entero. Su significado se hará realidad si puedo llenar todo el universo con amor a Dios. Pensando de ese modo, él adoptó la tarea de un sembrador y comenzó a cultivar un jardín en Navadvip. Así pues, el Señor trató a esta tierra el árbol de los deseos del servicio devocional. Así pues, el Señor trajo a esta tierra el árbol del deseo del servicio devocional y se convirtió en su jardinero. Él plantó la semilla y roció sobre ella el agua de su voluntad. En muchos lugares se ha dicho que el servicio devocional es como una enredadera. Uno tiene que plantarse en el corazón de la semilla de la enredadera devocional del Bhakti. Se llama Bhakti Lata. A medida que uno vaya oyendo y cantando regularmente, la semilla va a ir fructificando y de poco a poco crecerá y se irá convirtiendo en una planta madura y luego producirá el fruto del servicio devocional, es decir, el amor de Dios, del cual el jardinero Malacara podría entonces disfrutar sin impedimento alguno. Texto 10. Todas las glorias a Sri Madhavendra Puri. El depósito de todo el servicio devocional que se le presta a Krishna. Él es un árbol de los deseos del servicio devocional y es en él que la semilla del servicio devocional fructifica por primera vez. Significado de Srila Prabhupada. Sri Madhavendra Puri, también conocido como Sri Madhavapuri, pertenecía a la sucesión discipular de Madhvacharya y era un sanyasi muy célebre. Sri Chaitanya Mahaprabhu era el tercer descendiente discipular de Sri Madhavendra Puri. En la sucesión discipular de Madhavendra Puri o Madhvacharya, el proceso de adoración estaba lleno de ceremonias rituales sin casi ningún signo de amor de Dios. Sri Madhavendra Puri fue la primera persona en esa sucesión discipular que manifestó los síntomas de amor por Dios a nivel de paraquilla, y el primero en describir un poema que comenzaba con la palabra Ayirana Dayidran Nata, oh personalidad de Dios supremamente misericordiosa. En esa poesía se encuentra la semilla del cultivo del amor de Dios que se dio en Chaitanya Mahaprabhu. Texto 11. La semilla del servicio devocional fructificó a continuación en la forma de Sri Ishvara Puri, y luego el propio jardinero Chaitanya Mahaprabhu se convirtió en el tronco principal del árbol del servicio devocional. Significado de la Prabhupada. Sri Ishvara Puri era un residente de Kumarahata,
donde ahora hay una estación ferroviaria conocida como Kartakia. Cerca hay otra estación llamada Harihara, que pertenece a la vía ferroviaria oriental que comienza en el sector oriental del Calcuta. Ishvara Puri apareció en una familia de brahmanas y era el discípulo más querido de Srila Madhavendra Puri. En la última porción de el Chaitanya Charitamrita, capítulo 8, versos 26-29, se describe lo siguiente. Ishvara Puri Karesi Padam Sevanam Sanghaten Karinamala Mutradima Janam Nirataram Krishna Namam Karasmaranam Krishnanam Krishna Lila Sunayam Anupsanam Tustahata Puritare Kari Aliganam Varadila Krishna Tomare Hauna Premadanam Se Haite Iswara Puri Premaran Sagara. En la última etapa de mi vida, de mi vida, Sri Madhavendra Puri se volvió inválido. En la última etapa de su vida, Srila Madhavendra Puri se volvió inválido y totalmente incapaz de moverse. Ishvara Puri se dedicó tanto a su servicio que le limpiaba el excremento y la orina personalmente. Siempre cantando el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, recordándole los pasatiempos del Señor Krishna a su gurú Sri Madhavendra Puri. En la última etapa de su vida, Ishvara Puri le prestó el mejor servicio entre todos sus discípulos. Así pues, Madhavendra Puri, sintiéndose muy complacido con él, lo bendijo diciendo: mi querido muchacho, solo puedo pedirle a Krishna que esté complacido contigo. De ese modo, Ishvara Puri, por la gracia de su maestro espiritual, Sri Madhavendra Puri, se convirtió en un gran devoto en el océano del amor por Dios. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice en su oración: Gurvaktakam Yasi Prasada Bhagavam Prasado Yasya Prasado Nagati Kutopi. Por la misericordia del maestro espiritual se es bendecido con la misericordia de Krishna. Yasya Prasada Bhagavan Prasado Yasya Prasada Nagati Kutopi. Sin la gracia del maestro espiritual no se puede adelantar en absoluto. Es por la misericordia del maestro espiritual que uno se vuelve perfecto, tal como aquí se ve un ejemplo vívido de ello. El Vaishnava siempre está protegido por la suprema personalidad de Dios, pero si parece estar inválido, eso le da la oportunidad a sus discípulos de prestarle servicio. Ishvara Puri complació a su maestro espiritual por medio de su servicio y con la bendición de su maestro espiritual se convirtió en una personalidad tan eminente que el señor Chaitanya Mahaprabhu lo tomó como su maestro espiritual. Srila Ishvara Puri fue el maestro espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero antes de iniciar al señor Chaitanya fue a Navadvip y vivió por unos cuantos meses en la casa de Gopinatha Acharya. El señor Chaitanya lo conoció en esa ocasión y se tiene entendido que sirvió a Sri Chaitanya Mahaprabhu mediante la recitación de su libro, el Krishna Lilamrita. Eso se explica en Chaitanya Bhagavat Adi Lila, capítulo 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la suprema personalidad de Dios, para enseñarles a otros
con el ejemplo a ser fiel discípulo de su maestro espiritual, visitó el lugar natal de Ishvara Puri en Karnakatia y recogió un poco de tierra del lugar exacto en el que él nació. Esa tierra la guardaba muy cuidadosamente y todos los días solía comer una pequeña porción de ella. Eso se cuenta en el Chaitanya Bhagavat, capítulo 12. Ahora se ha vuelto una costumbre de los devotos siguiendo el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu ir ahí, recoger un poco de tierra de ese lugar. Verso 12. Por medio de sus poderes inconcebibles, el Señor se convirtió en el jardinero, en el tronco y en las ramas simultáneamente. Brahmananda Puri, Kesava Bharati, Brahmananda Puri y Brahmananda Bharati, Sri Vishnu Puri, Kesava Puri, Krishnadas Puri, Sri Nrsimha Tirtha y Sukananda Puri. Esas 9 raíces de Sanyasi brotaron todos del tronco del árbol. Así pues, el árbol se erguía firmemente sobre la base de esas 9 raíces. Significado. Paramananda Puri pertenecía a una familia de brahmanas del distrito Truji de Uttara Pradesh. Madhavendra Puri fue su maestro espiritual. En relación con Madhavendra Puri, Paramananda Puri era muy querido por el señor Chaitanya Mahaprabhu. En Chaitanya Bhagavan, ante Alila, capítulo 11, se encuentra la siguiente declaración. Entre los discípulos Sanyasi de Madhavendra Puri, Ishvara Puri y Paramananda Puri eran muy queridos por él. Así pues, Paramananda Puri, al igual que Swarupa Damodar, que también era un Sanyasi, era muy querido por el señor Chaitanya Mahaprabhu y era su compañero constante. Cuando el señor Chaitanya adoptó la orden de renuncia, Paramananda Puri le ofreció el danda. Paramananda Puri siempre se dedicaba a meditar y si Swarup siempre se dedicaba a cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así como si Chaitanya Mahaprabhu le ofreció pleno respeto a su maestro espiritual, asimismo respetaba a Paramananda Puri y a Swarup Damodar. En el Chaitanya Bhagavat, ante Alila, capítulo 13, dice que cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu vio por primera vez a Paramananda Puri, hizo la siguiente declaración. Ahora mis ojos, mi mente, mis actividades religiosas y mi adopción de la orden de Sanyasi se ha vuelto todo perfecto, porque hoy Madhavendra Puri se ha manifestado ante mí en la forma de Paramananda Puri. El Chaitanya Bhagavat dice además, de ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu intercambió respetuosas reverencias con Paramananda Puri, que era muy querido por él. Paramananda Puri fundó un pequeño monasterio detrás del lado oeste del templo de Jagannath, donde hizo que se cavara un pozo para el suministro de agua. Sin embargo, el agua era amarga, por lo que el señor Chaitanya Mahaprabhu le oró al señor Jagannath pidiéndole que permitiera que el agua del Ganges fuera el pozo y el señor Chaitanya oró al señor Jagannath pidiéndole que permitiera que el agua del Ganges fuera
al pozo y convirtiera el agua del mismo en agua dulce. Cuando el señor Jagannath satisfizo el pedido de Chaitanya Mahaprabhu, les dijo a los devotos que desde ese día en adelante el agua del pozo de Paramananda Puri se debía elogiar como agua del Ganges, pues de todo devoto que lo bebiera o se bañara en ella recibiría sin duda el mismo beneficio que se obtiene de beber el agua del Ganges o bañarse en el agua del Ganges. En la persona que así lo hiciera, se desarrollaría sin duda el amor por Dios. En el Chaitanya Bhagavad se afirma lo siguiente. Si Chaitanya Mahaprabhu solía decir, yo vivo en este mundo solo en virtud del excelente comportamiento de Sri Paramananda Puri. El Gauradesha Dipika, verso 118, dice, Puri si Paramanando ya así adovanam pura. Paramananda Puri es nada más y nada menos que Uddhava. Uddhava era un amigo y tío del señor Krishna. Y en el Chaitanya Lila, el mismo Uddhava se volvió amigo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y tío de él en términos de su relación en su sucesión discipular. Paramananda Puri. Kesava Bharati. Los Sampradayas Saraswati, Bharati y Puri pertenecen al Srigeri Mata del sur de la India. Sí que Kesava Bharati, que en esa época se encontraba en un monasterio de Katwa, pertenecía al Bharati Sampradaya. Según ciertas opiniones autoritativas, aunque Kesava Bharati pertenecía a la Sankara Sampradaya, fue iniciado formalmente por un Vaishnava. Se supone que él fue Vaishnava debido a que fue iniciado por Madhavendra Puri, pues algunos dicen que tomó sannyasi de él. El ejemplo y la adoración de la deidad establecida por Kesava Bharati aún existen en la aldea conocida como Katundi, que se halla bajo la jurisdicción postal del Kandara, el distrito de Córdoba. Según los administradores de este mat, los sacerdotes son descendientes de Kesava Bharati y algunos dicen que los adoradores de la deidad son descendientes de los hijos de Kesava Bharati. En su vida de casado, Kesava Bharati tuvo dos hijos, Nasapati y Usapati, y un brahmana de nombre Sinakadichandra Vidyagna, que era miembro de la familia de Nisapati. Era el sacerdote encargado en la época en que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur visitó ese templo. Según algunos de los sacerdotes del templo, pertenecen a la familia del hermano de Kesava Bharati, y aún hay otra opinión según la cual ellos descienden de Madhava Bharati, que era otro discípulo de Kesava Bharati. El discípulo de Madhava Bharati, llamado Balabhadra, que más adelante también se convirtió en sannyasi de la Bharati Sampradaya, tuvo dos hijos en su vida de casado llamados Madana y Gopal. Madana, cuyo apellido era el de la familia Bharati, vivía en la aldea de Aurilla, y Gopal, cuyo apellido era de la familia Brahmacharya, vivía en la aldea de Duda. Aún hay muchos descendientes vivos de ambas familias. En el Gauradesha
Dipika, verso 52, se dice: Sandipani Muni, que anteriormente les ofreció el cordón sagrado a Krishna y Balaram, más adelante se convirtió en Keshava Bharati. Él fue quien le ofreció Sanyasi a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hay otra declaración del Gaura Ganata Desha Dipika, verso 117, Iti Deshi Pravasante Kutan Keshava Bharati. Según algunas opiniones autorizadas, Keshava Bharati es una encarnación de Akrura. Keshava Bharati le ofreció la orden de Sanyasi a Sri Chaitanya Mahaprabhu en el año de 1432 a cada 1510 en la era cristiana. En Katwa, eso se dice en el Vaishnava Muyuisa, parte 2. Brahmananda Puri, sí, Brahmananda Puri era uno de los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mientras este llevaba a cabo el Kirtan de Navadvip, él también se unió a Sri Chaitanya Mahaprabhu Janapuri. Podemos notar en relación con eso que el nombre de Brahmananda no solo lo aceptan los sannyasis mayavadis, sino también los sannyasis Vaishnava. Uno de nuestros hermanos espirituales, los necios críticos a nuestro Sanyasi Brahmananda Swami, diciendo que ese era un nombre mayavadi. El necio no sabía que la palabra Brahmananda no siempre se refiere al impersonalismo. Para Brahman o el Brahman supremo es Krishna. Por ello, un devoto de Krishna también puede llamarse Brahmananda. Eso es evidente a partir del hecho de que Brahmananda Puri era uno de los principales asociados sannyasis de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Brahmananda Bharati fue a ver a Sri Krishna Chaitanya en Jagannath Dham. En esa época, él acostumbraba a usar solo una piel de venado para cubrirse. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu le indicó que la misma no le gustaba. Debido a ello, Brahmananda Bharati la dejó y se puso un taparrabo color azafrán, tal como lo usaban los sannyasis Vaishnava. Durante algún tiempo vivió con Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasani Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol.